Bienvenido a esta guía informativa sobre la contaminación cruzada con gluten y cómo evitarla. Si es alguien que tiene sensibilidad o alergia al gluten, asegurarse de que sus alimentos y su entorno de elaboración estén libres de contaminantes cruzados puede ser un desafío diario. Vamos a profundizar en los detalles de qué causa la contaminación cruzada con gluten, las formas de prevenirla y dónde es más probable que ocurra, ya sea en su propia cocina o en un entorno público. En un nivel alto, la contaminación cruzada con gluten ocurre cuando los alimentos que contienen gluten o sus derivados entran en contacto con productos naturales sin gluten, lo que crea un riesgo para las personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. Primero, centrémonos en las formas en que puedes prevenir la contaminación cruzada en su propio hogar. Tu cocina debe ser un refugio seguro, y hay cosas que puedes hacer para que siga siendo así. Para empezar, designe utensilios y cubertería, ya sean de madera o metal, separados para cocinar y comer sus alimentos sin gluten, incluidas tablas de cortar, coladoras y tostadoras separadas, minimizando el potencial de exposición involuntaria al gluten. Evite cocinar alimentos con y sin gluten simultáneamente. Al cocinar, puede resultar tentador utilizar la misma olla o sartén para varios platos, pero esto puede provocar una contaminación cruzada. En su lugar, cocine primero sus productos sin gluten para minimizar cualquier riesgo potencial. Cualquier alimento que contenga gluten como el pan para las fajitas, el pan horneado, masas de pizza. Al ponerlo en una sartén, pueden provocar que los fragmentos de estos alimentos con gluten se transfieran a los siguientes alimentos sin gluten que se vayan a cocinar en ella. Al utilizar un equipo de cocina independiente y no contaminado, conseguirá garantizar que los alimentos que cocina en ellos estarán libres de gluten. Lo mismo ocurre con el horno y la tostadora, estos pueden ser puntos calientes para que el gluten permanezca. Las migajas de los alimentos que contienen gluten pueden ser una amenaza al acecho, por lo que es vital mantener estos electrodomésticos limpios y libres de restos de comida. Tenga en cuenta que sin gluten generalmente significa que no hay gluten en el producto. Incluso comenzar a cocinar una comida sin gluten, y luego agregar solo una pizca de salsa de soja normal que tenga gluten o usar condimentos compartidos ya preparados con gluten, contaminará toda la comida y esta no podrá ser ingerida por una persona celíaca. A continuación, hablemos de cenar en restaurantes o cafeterías. Es importante aprender a comunicarse con el personal y comprender qué lugares tienen más o menos probabilidades de causar contaminación cruzada. En primer lugar, elija un restaurante con buenos conocimientos de cocina sin gluten. Esto se puede determinar investigando online, leyendo reseñas o llamando con anticipación para hablar con el chef o gerente sobre sus ofertas sin gluten y sus procesos para evitar la contaminación cruzada. Al llegar a un restaurante o establecimiento en el que desee comer algún alimento, informe a su camarero que es sensible al gluten y necesita que su comida se prepare en un área limpia y separada. Esto comunicará la importancia de evitar la contaminación cruzada y alertará al personal para que tenga especial cuidado con su comida. En algunos establecimientos, en sus cocinas cuentan con utensilios distintos codificados por colores o marcados únicamente para cocinar alimentos sin gluten. Esta práctica pone énfasis en una meticulosa atención al detalle, facilitando la distinción entre pedidos regulares y sin gluten. Además, recuerde evitar ciertos platos, especialmente aquellos que tradicionalmente están cargados de gluten, debido al riesgo inherente de contaminación cruzada. Una buena alternativa es seleccionar restaurantes que ofrezcan un menú exclusivo sin gluten. De esta manera, podrá estar totalmente seguro de que los alimentos que ingieras estarán libres de gluten. Una cosa que a menudo se pasa por alto es el riesgo de utilizar un mismo cubierto para coger, por ejemplo, mantequilla, paté, mermelada, y untarlos en pan con gluten. Al hacer esto, estarás contaminando el alimento y la persona celíaca no podrá consumirlo aun el alimento sea sin gluten. Si se vuelve a sumergir en un frasco o recipiente un cuchillo o cuchara usado en alimentos que contienen trazas de gluten, puede contaminar todo el lote. Las elecciones y hábitos sabios son cruciales. Hablemos de locales comerciales como panaderías y cafeterías. Estos lugares suelen tener una amplia variedad de ofertas, incluidos artículos con y sin gluten y, por lo tanto, pueden ser ideales y convenientes para personas con diferentes necesidades dietéticas. Sin embargo, hay una razón por la que se consideran establecimientos con mayor riesgo de que los productos que han elaborado contengan trazas de gluten, ya que el potencial de contaminación cruzada es mayor. Equipos como batidoras de mano, cucharas y licuadoras son más difíciles de limpiar de manera integral, lo que aumenta el riesgo de gluten residual. Garantizar que la panadería, cafetería, siga las mejores prácticas en términos de limpieza y prevención de contaminación cruzada es beneficioso si el establecimiento puede poner a disposición productos sin gluten sin utilizar equipos compartidos, y desde áreas separadas de su cocina comercial, donde elaboran productos que contienen gluten.
Asimismo, es recomendable frecuentar establecimientos que dispongan de un espacio o zona de preparación exclusiva para productos sin gluten, equipada con su propio conjunto de herramientas y electrodomésticos. Esto puede garantizar que se minimice el riesgo de contacto involuntario con gluten. Si eres celíaco, cuando cenes en la casa de otra persona, es totalmente razonable expresar sus necesidades dietéticas y explicar cortésmente el riesgo potencial de contaminación cruzada. Los buenos anfitriones deben apreciar su consideración y tomar medidas para satisfacer sus necesidades. Es recomendable comentar con ellos algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de preparar la comida, ya que la mayoría de las personas desconocen qué cosas deben hacer para evitar contaminar la comida sin gluten. Las barras de los bares, debido a su naturaleza bulliciosa y al uso considerable de botellas compartidas, pueden representar un mayor riesgo de contaminación cruzada con gluten. Si es sensible al gluten, es posible que desee evitar las bebidas mixtas u optar por bebidas alcohólicas sin gluten. No olvide que el gluten también puede estar presente en salsas, condimentos o incluso en forma de harina para espesar. Siempre verifique si hay etiquetas sin gluten o verifique los ingredientes con su anfitrión o el personal. Si un alimento no contiene gluten, debe tener en su envase un logotipo que indique sin gluten o gluten free, o especificar claramente en sus ingredientes que el producto no contiene gluten. Sin lugar a dudas, se necesita perseverancia y aprendizaje continuo para abordar el problema sutil pero altamente perjudicial de la contaminación cruzada del gluten. A medida que amplíe tus conocimientos y adquieras más experiencia, afrontar estos desafíos serán más fáciles para ti y tu entorno de personas que deben cuidar al detalle ciertas costumbres a la hora de cocinar para personas que no puedan comer alimentos con gluten. La amenaza de la contaminación cruzada con gluten no se limita a los alimentos. Los productos de cuidado personal también pueden contener ingredientes de gluten y, sin saberlo, ponerlo en riesgo, por lo que siempre es mejor consultar las etiquetas y optar por productos certificados sin gluten. Por suerte, cada vez son más las empresas de todo tipo de sectores que se implican con este tipo de enfermedad y deciden elaborar productos 100% libres de gluten. En resumen, la contaminación cruzada del gluten ocurre cuando los alimentos con y sin gluten entran en contacto, poniendo en riesgo la seguridad de las personas con sensibilidad al gluten. La vigilancia, la comunicación y la estrategia adecuada son clave para evitar que esto ocurra. Estas medidas son más sencillas y fáciles una vez que te acostumbras a ellas, y no están diseñadas para hacerte la vida difícil, sino para garantizar que aún puedas disfrutar de todos los alimentos que amas de forma segura y saludable. No se desanime si ocurren accidentes o se encuentra en una situación comprometida, todo es parte del viaje. Aprende de ello, sé más minucioso, sigue educándote y recuerda que el progreso es mejor que la perfección. Finalmente, ten en cuenta que el requisito de prevenir la contaminación cruzada por gluten se aplica no solo a personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, sino también a los establecimientos donde ofrezcan comidas a sus clientes. Su responsabilidad no es solo ofrecer opciones sin gluten, sino también ofrecerlas de forma totalmente segura. Recuerda siempre que no estás solo en este viaje. Cada vez existe una comunidad más grande de personas que evitan el gluten, que cuentan sus malas experiencias para evitar que personas como tú puedan evitarlas, y estar totalmente informados para poder evitar una mala experiencia con la comida. Muchas personas a las que les afecta el gluten pueden llegar a tener miedo a salir a comer fuera de casa con sus amigos o familiares para evitar de esta forma poder ingerir alimentos con gluten, y que estos le provoquen un gran malestar. Sigue practicando estos enfoques de prevención, y deja que se conviertan en algo natural. Con el tiempo, podrá navegar por el mundo del gluten con confianza y tener éxito en la prevención de la contaminación cruzada del gluten. Esperamos que esta guía te haya resultado útil y reveladora. Recuerde tener paciencia, educarse continuamente, comunicar sus necesidades con claridad y emplear estas técnicas todos los días. Buena suerte en tu viaje sin gluten.